Hola a todos, soy Claudio Castillero y hoy en Conversando con Claudio Castillero les voy a platicar de mi cuadro Claudio Xochipilli persiguiendo una estrella fugaz. ¡Tarán! Este cuadro es un autorretrato donde yo me pongo como el dios Xochipilli, que está sobre un Quetzalcóatl y que va volando sobre la noche de la Ciudad de México. Podemos inferir que es la Ciudad de México porque hay dos elementos fundamentales. Uno es la Torre Latino, que tiene además la hora 1:30, que es la hora en la que yo nací. Y también está el Ángel de la Independencia, que son dos símbolos de esta ciudad que a mí me gustan mucho y que quise representar aquí. Y no solo está esto, está la luna de fondo, se ve todo el cielo estrellado y es muy importante que haya una estrella fugaz en la parte de arriba, que en un momento más les voy a explicar el significado. Este cuadro es la continuación de una primera versión que hice, que se llama el cuadro de Ascensión, y fue el último cuadro que yo hice en mi estancia de 3 años en Shanghai, China, donde me represento haciendo mi transición de estar en Shanghai para irme a vivir a Tokio, Japón, como artista independiente. En este cuadro me pongo volando sobre un Quetzalcóatl, que es el mismo que está aquí, solo que en pequeñito, y me pongo con las ropas que yo vestía en ese momento. Entonces este cuadro en realidad es la continuación de una historia que viene narrada en el cuadro que les menciono aquí, que digamos que es Claudio Castillero en Asia, y esta segunda parte es que ya regresó a la Ciudad de México, a sus orígenes. ¿Y quién es el dios Xochipilli? Como todos sabemos, en la cultura azteca el dios Xochipilli es el dios de las flores, y no solo eso, es considerado también el dios de las artes, que incluye los músicos, los escritores, los danzantes, los tlacuilos, y es el dios de la creatividad por excelencia. Y como tal, este dios de las flores, que por cierto es hermano mellizo de Xochiquetzal, también diosa de las flores, es también representado todo ataviado de flores, y que esto fue algo que me inspiró a crear esto. La idea original de este cuadro surgió en una visita que yo hice en el 2017 al Museo de Antropología de la Ciudad de México, el que está en Chapultepec, y ahí, después de ver la escultura, surgió esta idea de yo personificar a este dios haciendo un autorretrato. Lo interesante de esta figura es que este personaje, en particular de esta escultura que todos conocemos, que además salieron los billetes de 100 pesos de hace mucho tiempo, es que está ataviado con muchas flores y ornamentos. Concretamente, las flores que están adornando esta figura son el sombrerete de hongo, tiene un zorcillo de ololuki, tiene la flor del tabaco, la flor del ololuki completa, tiene un hongo de siloquibe, que aquí se ve como una flor, pero los especialistas creen que está cortado de manera transversal para que tenga esta forma bonita que vemos aquí. Tiene la flor del suicuiche en sus pies, y no solo eso, también tiene un talismán en su cuello, que es un yowali, que es considerado un amuleto de la buena suerte. Además tiene un tocado de plumas de ave de huaquichol, que originalmente es rojo, pero yo lo puse de color verde. Estas flores también a mí me cautivan porque las flores no solo tienen un significado de belleza, también tienen un significado de divinidad, de sensualidad, de la vida y del infinito. Y me di cuenta que cuando estaba haciendo esta obra, que esto se parece mucho al transvestismo, porque cuando uno se transviste, que no solo es vestirse como mujer o del sexo opuesto, también implica una personificación en algo más. Y este personaje es ciertamente un gran símbolo del transvestismo, porque está representando algo más que un simple ser humano o un simple dios. ¿En qué me di cuenta? Pues en el tocado que tiene, en las flores que lo están adornando, que originalmente no son flores que se ponen encima, sino que son flores que nacen de la misma piel del dios, o su amuleto que trae, o las argollas que trae en las manos o en los pies. También está la figura del Quetzalcóatl, que es el dios padre, que es uno de los dioses aztecas que siempre me ha gustado mucho, porque no requería de sacrificios humanos. Y esta idea del padre está ahí porque es el padre que todo lo provee. Entendamos para mí que el padre es el cosmos, es la divinidad que te da todo lo que tú necesitas. Y hay un simbolismo más, que es la estrella fugaz que se ve arriba. Y este cometa fue tomado, o lo retomé, del Código Durán,
de la escena donde Moctezuma está viendo un cometa. En particular me gustó mucho cómo lo representaron ahí. Y bueno, aquí en este cuadro, ¿qué está simbolizando? En este cuadro simboliza todos los sueños que tú puedes tener y que podemos aspirar. Y que bueno, a mí, en mi caso, es mi sueño de hacer muchas obras de arte y llenar este mundo de cosas bellas que hagan nuestras vidas humanas más llevaderas, más sensibles, más armoniosas, más alegres. Algo importante también es por qué me pongo como el dios Xochipilli. Y bueno, me pongo como el dios Xochipilli porque no es que yo aspire a ser un dios. A mí me gustaría tener la fuerza de este dios, todo su poder, para poder pintar todas las cosas que pasan por mi mente. Y no solo eso, contar con todas las circunstancias para poderlo hacer. Entonces, si se fijan, es un significado compartido. Está Quetzalcóatl de Dios Padre que te provee, que aquí me está llevando, lleva mi vida. Estoy yo como esta representación del Dios de las artes, de las flores, que está creando estas cosas maravillosas y que a la vez está persiguiendo esta estrella fugaz que representa los sueños. Para los que están interesados en la obra, esta obra está disponible y también tengo la versión en póster. Y asimismo también tengo litografías originales con temática mexicana o pinturas, por ejemplo como este cuadro que tengo aquí, que es un guerrero azteca, del cual también tenemos la versión en escultura. Y bueno, ya saben que cualquier obra que vean en mis publicaciones me pueden contactar y llame ya. Y bueno, quiero enviar saludos a Arturo Gutiérrez, Cotover, mi gran amigo que siempre nos está siguiendo y viendo. Gracias por seguirme en mi canal. Quiero enviar saludos también al músico de Puebla, Chava Cruz, que es un músico que yo admiro muchísimo. Y quiero enviar un gran saludo de cumpleaños a mi amigo Draco Botello, que cumple años este 4 de junio. Así que espero que te la sigas pasando muy bien. Muchas felicidades. Y otro saludo más a mi gran amigo Ricardo Villanueva, uno de mis modelos VIP. También a mi amigo Luis Martín Oliva Isunza, que es un chef mexicano que hace unos postres deliciosos y que nos hizo llegar unos roles de canela riquísimos. Y hoy muy en particular a mi hermana Marlene, que me ayudó a grabar este video. Bueno, ¿y qué les pareció este video? No se les olvide suscribirse a mi canal, denle click a la campanita, compártenlo, coméntenlo. Díganme qué les parece esta interpretación que hice de este dios Xochipilli, nuestro dios mexicano de la creatividad. Y bueno, gracias a todos y que viva el arte mexicano.